Bendiciones, reciban un cordial saludo. Siempre va a ser mi anhelo, mi oración, que tú seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Bienvenido a un discipulado más. Hoy estamos continuando esta serie de Conociendo los Nombres del Señor, la cual ha sido muy interesante, muy impactante, y sobre todo porque nos hace meditar en cómo conocer el carácter del Padre, el carácter del Hijo. Y Él se manifiesta, Él se revela, dando a conocer los atributos de su nombre. Bien, la semana pasada dimos una introducción y hoy pues vamos a continuar con la parte 2 de los nombres del Señor. ¿Por qué es tan importante el conocer su nombre? Bueno, dice la misma Escritura que el mismo Padre dio a entender que el conocer su nombre requiere escudriñar, es como tratar de profundizar con el fin de que Él se pueda revelar. De modo que el Padre, aunque como Padre es muy fácil compararlo con un Padre terrenal, pero sus atributos hay que poderlos entender cómo es Él. Bueno, una forma de ver esta realidad es cuando Moisés, Él se le ordena llevar a este pueblo a través del desierto a Canaán. Él tenía esa incertidumbre. ¿Cómo convencer a la gente, a los ancianos, de que Dios era el que estaba en medio de esta instrucción? Entonces, él mismo le hace la pregunta al Padre y de parte de quién digo que voy. Y dice la Escritura, entonces, tal como lo dice este verso, léalo conmigo. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé, oh Dios? Y dice que el Señor le respondió: diles, yo soy el que soy. Sobre esta expresión, yo soy el que soy, manifiesta una identidad, como quien dice, me van a conocer por lo que yo soy. Y después dice, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, dando esa palabra YHWH, es una palabra que no se puede, como que cuando uno dice Yahweh, ya metió un par de vocales, pero YHWH no tiene vocales, entonces prácticamente no se puede expresar, ¿verdad? Entonces Él está diciendo, me van a conocer tal como yo soy el Dios Yahweh. Bueno, y así vamos a encontrar pues que el nombre de Dios se puede interpretar como El Shaddai, como Elohim, el Elion, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar características del carácter de Dios. Entonces, cuando Él dice que Él se quiere manifestar, es a aquellos que deciden buscar las cosas preciosas de Él. Dice así, Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Mire qué lindo, porque Dios revela a quien escudriña, a quien busca, y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Y el Salmo 91:14, mire cómo dice aquí, que esto es el verso insignia, llamémosle así, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, dice el Padre, porque ha conocido mi nombre. Entonces, el conocer el nombre del Padre no es en sí como que memorizarse sus nombres Jireh o tus nombres hebreos, no, es como que entender, conocer los atributos de las facetas de cada interpretación que Él nos menciona, ¿verdad? Inclusive
en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo, bueno, el mismo Juan el apóstol, cuando él escribió, dice que el Señor Jesucristo se le manifiesta y le dice, también quiero decirte que el nombre de mi Padre y mi nombre serán revelados a algún grupo de personas que lo buscan de todo corazón. Vaya conmigo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice de esta manera. Al vencedor le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del nuevo de mi Dios y mi nombre, y oiga esto, y mi nombre nuevo. O sea, da a entender cuál es el fin de que conozcamos esos nombres nuevos, o por qué tener un nombre que no sería más fácil darme el nombre original, pero tiene que ver mucho porque se le da a aquel que le busca, aquel que le halla, al que busca se le encuentra, ¿verdad? Y después dice en el verso 1 del capítulo 14, a estos que se les dio el nombre, dice aquí, miré aquí que el Cordero estaba de pie, dice, y sobre él, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Saber de que la importancia de descubrir el nombre de mi Padre. Bueno, entonces, ¿de qué nombre estamos hablando? Bueno, entonces, quisiera yo hacer un paréntesis. ¿Por qué pensar en su nombre? ¿Sabe de dónde salió esta enseñanza? ¿Se acuerda que en el discipulado anterior vimos acerca de los libros memoriales? Y acuérdense que el último capítulo de Malaquías habla de dos tipos de personajes. Aquellos que temen su nombre, que también es el libro de los justos, pero posterior dice que también está escrito a aquellos que piensan en el nombre del Señor. Bueno, léalo conmigo, dice en Malaquías capítulo 3, verso 16 de esta manera. Entonces, los que temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, el Señor escuchó y oyó. Ahí están los que temen al Señor. Y fue escrito el libro memorial de él para los que temen al Señor y oiga, y para los que piensan en su nombre. Entonces, derivado de esto, pensé, sí, esta es una exhortación que se le hace de aquel grupo que vaya a cumplir los pactos para con Dios, porque el libro de Malaquías es prácticamente un libro de pactos. Entonces, hace ver de que si el Señor dice que antes que venga el día grande y terrible, que es el último verso de Malaquías, se va a levantar un grupo de gente que van a hacer las cosas como Él quiere, como Él siempre anhela. Y son aquellos que, como menciona aquí, aquellos que son temerosos del Señor, aquellos que son justos, pero también aquellos que piensan en su nombre. Bueno, ¿de qué nombres estamos hablando? Bueno, la semana pasada hablamos del nombre de Jireh, Mekadesh, Nisi. Bueno, Jireh, proveedor, Mekadesh, santificador, Jehová Nisi, mi bandera, Jehová Rafa, mi sanador. Incluso oramos. Si usted no ha visto ese primer discipulado, yo lo animo a que haga un espacio y aprenda esto. El día de hoy vamos a ver otros términos como el Dios Sabaoth, que es de los ejércitos, Shalom, Sama, Titkenu y Eroi. Y ahí vamos a ir explicando de qué significa cada uno. Y la semana entrante y el otro discipulado vamos a estar viendo los nombres del Hijo, Jesucristo como Rey, como nuestro Salvador, cuáles las características de Él. Bueno, entonces, siendo así, comencemos viendo ahora el primer nombre que sería Sabaoth, ¿verdad? Que significa Dios de los
ejércitos. ¿Por qué el Dios de los ejércitos? ¿Por qué pensar en Dios como un Dios violento? Dios no es que sea violento. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente Israel como nación actualmente. Israel como nación está ahorita en la boca de muchos, incluso muchos mandatarios de todo el mundo, haciendo ver que los israelitas o el pueblo de Israel o la nación de Israel es una nación malvada, injusta, que anda ahí destruyendo hogares. Pero no cuentan de cómo es que todos estos sectas o grupos, llamemos terroristas, que por los cuales Israel tuvo que tener avanzadas o frentes contra ellos, fue porque ellos comenzaron atacando. Y esto hace que ellos se levanten a defender. Dios de todos modos está con ellos, aunque el pueblo de Israel está en un paréntesis, porque ahorita el pueblo de Dios es el pueblo gentil, la iglesia. Pero ¿por qué entonces pensar en un Dios guerrero? Porque Dios dice, acuérdate que en los postreros tiempos vendrán varias características. Se levantará nación contra nación. Habrán rumores de guerra, pero también dice se levantará reino contra reino. Y yo me podría decir que se va a levantar el reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y nosotros que pertenecemos al reino de la luz, ténganlo por seguro, que el enemigo va a querer meternos zancadilla. Pero viene el Padre y te dice, yo pelearé por ti. Yo estaré contigo. Así como lo defendió a David cuando él viene y tiene que defender a la nación, al pueblo guerrero de los israelitas contra Goliat. Dice que ya llevaban días, creo que parece que eran 40 días, que todos los días salía el gigante diciéndoles, ustedes son cucarachas, ustedes son insectos, los voy a aplastar. Y David dijo, pero si yo voy en el nombre de alguien más poderoso. Y dice pues la escritura, entonces dijo David al filisteo, a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, que este es Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y ya sabemos la historia, cómo es que él con 5 piedras le bastó únicamente una para darle en la frente, pues dejarlo inconsciente y después cortarle la cabeza, que es lo que hay que hacer con el enemigo, cortarle la cabeza. Pero el Padre te dice, yo estoy contigo, yo soy por ti el rey, el capitán guerrero, yo voy delante de tus batallas. Por eso encontramos varias porciones, incluso en Romanos, que dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor, mía es. No te atieras en tu corazón con deseos de vengarte con alguien. Decir, este me hizo daño, Señor, hacele. Y empieza uno a desear el mal. Cuando el Señor dice, no, pues posiblemente mientras que Él tenga vida, hay que pensar que Él tiene esperanza de que pueda conocerme. Y no puedes tú desear la muerte para alguien que me pueda conocer, aunque en ese momento sea malvado. Entonces, nuestra oración debe decir, Señor, en ti encomiendo mi causa. Seas tú propicio y seas tú, haz lo que tú tengas que hacer. Por ejemplo, y entonces el Padre dice, como nosotros tenemos esas luchas, tenemos luchas internas o tenemos luchas en medio de un mundo donde tratan de hacer callar al creyente. Entonces el Padre te dice, yo soy por ti, tú Dios guerrero, Dios Sabaoth. Inclusive, como se le mencionó a
Josué, dice que Josué cuando estaba en medio de su incursión, pues entrando a la tierra de Canaán, como quien dice que las batallas que tuvo en el desierto, esas eran como de niños versus la batalla que realmente iba a empezar a tener en Canaán. Ejércitos mucho más organizados, mucho más fuertes, pero Dios te dice, yo estoy contigo. Y es más, Él dice que se encuentra una identidad, una entidad que lo sorprende y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los enemigos? Porque lo vio, a esa entidad lo vio vestido con armamento militar, con casco, con espada. ¿Tú eres de ellos o eres de los nuestros? Dice que él se levantó y dijo en son de ataque. Entonces dice que esta entidad le dice de esta manera, léanlo conmigo, y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Ahora he venido, como quien dice, he venido para darte confianza, que yo estoy delante de tus batallas. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Entonces el Señor hoy, yo quiero hoy decirte, tú que me escuchas, recuerda, tus batallas son del Padre. Él lo que quiere es que tú lo veas a Él como el comandante en jefe, como el príncipe de los ejércitos, como el capitán que está delante de ti. Y lo único que nos queda es doblar nuestras rodillas y decirle, Padre, yo sé que tú tienes el control de esta mi situación, de mi problema o de esta relación, porque generalmente muchos de nuestros problemas son con personas. Te entrego esta relación. Seas tú propicio y seas tú, Señor, sea tu voluntad la que impere en todo esto. Y vas a saber cómo es que Dios de alguna manera mueve los hilos para que esta situación de alguna manera se resuelva, ¿verdad? Ayer casualmente me hablaba un discípulo de la iglesia y me decía, tengo un problema en casa y se ha levantado mi madre, me ha empezado a decir cosas y me ha pedido que me largue, que me vaya en la casa. Y yo estoy ahorita deseoso. Entonces yo le dije, hey, acuérdate que nosotros tenemos que manifestar el carácter de Jesucristo. Que la humildad y la mansedumbre sea sobre ti. Y empecé a orar por él y empecé a decirle, ¿verdad? Ve con esa autoridad que Dios te ha dado y que la gracia del favor, y ve y pídele perdón a tu mamá. Y dile, mamá, no se ponga así conmigo. Y vas a ver. Al rato dijo, mira, gracias, pastor. Todo estuvo bastante bien. Y eso es lo que el Padre trata de provocar en nosotros. Que después de tener ese deseo de guerra, podamos llegar a la paz de Él. Y esta es otra de las características de los atributos de su nombre. Porque nuestro Dios o nuestro Señor es nuestro Señor Shalom. Shalom, que significa paz. Esta expresión, shalom, es muy, pero muy usada en medio de los vínculos hebreos. Por ejemplo, ellos cuando llegan a una casa, su expresión de saludo es shalom, hermano. O sea, traigo la paz. Cuando ellos se retiran, shalom, dando a entender, dejo la paz en este lugar. Si algo el Señor nos ha querido enseñar es que nosotros vivamos en paz. En paz nos llamó el Señor, dice la Escritura. Y no a discusión, no a violencia. No, en paz nos llamó el Señor. Este verso que vamos a leer se trata de Gedeón. ¿Se acuerda que Gedeón era un jovencito que estaba en medio de un tiempo cuando estaba el pueblo de Israel sitiado, estaba
ellos estaban totalmente alrededor de los enemigos. Los enemigos estaban alrededor, ellos no podían salir, al contrario, sus alimentos, sus granos estaban siendo robados incluso por los mismos enemigos. Entonces, dice la Escritura que él viene y tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice: varón tú, esforzado y valiente. Y él, me imagino que se asustó, porque yo esforzado, si aquí estoy escondiendo el grano en un lagar. Y entonces cuando empieza a tener esa discusión, él le dice: pero ¿por qué dices tú que yo puedo ser ese individuo, esa persona? Y él empieza diciendo que él le empieza hablando tributos de Gedeón que él había visto. Entonces Gedeón empieza a tener esa confianza y viene y le edifica un altar, porque él se da cuenta que es el Señor. Y cuando edifica el altar, él está esperando cómo agradecerlo. Pero mire lo que sucedió. Mire, eso es interesantísimo, porque es algo muy impactante lo que este Gedeón vio. Y viendo Gedeón, que era el ángel del Señor, y dijo: ¡ay, Señor! Dios, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero ¿por qué Gedeón vio que era el ángel del Señor? Porque cuando él tenía su sacrificio en el altar, él tenía ahí el leño, inclusive, me imagino que iba a buscar fuego, pero no. Cuando él estaba ahí, él dice que esta entidad, que era el Señor, dice que Dios, no sé cómo dijo, no dice la Escritura qué dijo, pero que de repente bajó fuego del cielo y encendió el holocausto y consumió la ofrenda. Y eso hizo saltar a Gedeón, porque ahí se dio cuenta: esto es algo milagroso, esto es algo, ¿de dónde salió ese fuego? Entonces, por eso él le dijo: ahora me doy cuenta que sí he visto al Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: paz a ti, ten paz, yo estoy contigo, no tengas temor, no les va a pasar nada, no morirás. Entonces dice que Gedeón ahí vino y edificó en ese lugar un altar que hasta la fecha todavía está vigente. Bueno, eso es lo que dice la Escritura, que pasaron muchos años y estaba ese altar vigente. Y dice que él le llamó de esta manera: al que llamó el Señor es la paz. O sea, que le llamó Jehová, Yahweh, Shalom, o Jehová, Shalom, o el Señor es Shalom. El Señor es nuestra paz, ¿verdad? Realmente este concepto de tener o de llevar la paz donde quiera que vayamos debería ser una de las características del creyente. Todo creyente debiera de manifestar su certeza de ser un portador de paz. ¿Sabes que hay una oración sacerdotal que el Señor la enseñó a Moisés, y le dijo que por medio de esta oración él iba a bendecir al pueblo? En Números capítulo 6, verso 24, y dice de esta manera, mire cómo dice: el Señor te bendiga y te guarde. Después dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y aquí hablamos de que la primera parte, el Señor te bendiga y te guarde, es Dios Padre. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, es Dios Hijo. Y la última oración decía: el Señor alce su rostro sobre ti. O sea, en otras palabras, el Señor esté contigo y te dé paz. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. O sea, ahí está la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Imagínense qué lindo que en una oración sacerdotal lo que inspira es que tengan paz en todo sentido. David, el rey, esto es algo que él entendió y sabía que el que vive en la paz de Dios vive guardado. Mire cómo dice en 1 Samuel 25:6. Y esto lo dijo David, y dijo así: y le diréis así. Esto fue cuando David llegó al
a la finca. David, bueno, de por sí él se refugiaba en unos lugares dentro de las propiedades de Nabal. Y se dio cuenta que con el tiempo él dijo, yo nunca he agradecido a Nabal, y tal vez él ni enterado estaba de que yo estoy refugiado en estos lugares. Entonces él dice que le mandó a decir por medio de sus soldados o por medio de sus emisarios esta expresión. Y le diréis así: tenga una larga vida, señor Nabal, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. O sea que de alguna manera él estaba trasladando la paz a ese lugar. Y ahí es donde parece que Nabal, que su nombre significa soberbia, ¿verdad? Un soberbio, ¿verdad? Y le salió lo sarcástico y lo soberbio. Le dijo, a ti no te conozco y contigo no quiero tener nada y te largas ahora mis propiedades. Y dice que David se ofendió mucho y él intentó, dijo, ahora hago con mi ejército y vas a ver quién soy yo. Entonces ahí es donde aparece Abigail, que es la esposa de Nabal, que ella llegó y se puso delante de David defendiendo a su marido, ¿verdad? Bueno, esa es otra historia, pero lo más importante es cómo es que nosotros debemos de trasladar la paz, así como lo hizo David. ¿Sabes que Pablo nos decía, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a vivir en paz? Y así lo dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Léalo conmigo de esta manera. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te aflijas? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Aquel que ora y busca al Señor, ¿qué sucede? El verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. En otras palabras, la paz de Dios nos guarda, pero aquel que confía en ella, en el Señor, que nos da esa tranquilidad, esa seguridad. Aquel que dice, Señor, tal vez tú estás ahorita en este momento atribulado, angustiado. Y hablábamos acerca de que no tenés, andas buscando el shalom, el Dios de paz, Dios shalom en tu vida. Hoy el Señor te dice, deja que el Espíritu Santo caiga sobre ti, que alce Él su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Espíritu Santo llene tu vida en todo sentido. ¿Por qué vives angustiado? ¿Por qué vives, preocupado? Si el Padre te dice, yo estoy contigo, yo estoy, y esto me hace meditar en este otro atributo del Señor, que Él te dice, yo estoy allí. Y eso se llama el Señor Sama o Jehová Sama. Él está allí, te dice, yo estoy en medio de ti. Es más, el Espíritu Santo nos hace sentir en nosotros que te dice, yo estoy sobre ti, yo estoy dentro de ti, dentro de nosotros, y yo estoy a la par de ti. O sea que cuando uno vive bajo el temor de Dios, puede uno vivir la confianza de que el Espíritu de Dios te dice, no temas, yo estoy allí. ¿De dónde aparece este término Jehová Sama? Bueno, cuando el Señor muestra lo que le llama en Apocalipsis 22, la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial, y Él hace mención de que en esa ciudad lo que va a resplandecer en todo es su presencia, porque Él es el que está allí. Les dice la Escritura, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor. Y el nombre de la ciudad desde ese día será el Señor está ahí o Jehová Sama, ¿verdad?
no te aflijas. El Señor está ahí donde tú estás. El Señor está allí. Si tú tienes angustia de algo, el Señor te dice, yo estoy en medio de ti. Y es más, Él te dice, estoy en medio de ti, poderoso. Hay un canto muy lindo que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él guardará. Y así dice el canto, que Él nos llenará con alegrías. Y Él se alegra cuando encuentra a alguien que tiene esa paz. ¿Dónde aparece ese canto? Bueno, dice en Sofonías capítulo 3, verso 17. Dice así, léalo conmigo. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso. El mismo, ¿verdad? Que leímos. Nuestro Dios guerrero. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Aleluya. No cabe duda que nuestro Dios Padre, nuestro Dios Sabaoth, que es nuestro Dios guerrero, estará en medio de ti, diciéndole, no temas, yo estoy allí. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué a veces nosotros nos angustiamos por situaciones? Bueno, yo a veces, como le decía a alguien hace poco, mira, si tú hablas con un niño, el simple hecho que a lo mejor se le arruine un juguete, para él es una angustia, es una aflicción. Y uno podría pensar, ¿cómo se angustia? Sí, pero acuérdate, en su comprensión como niño, eso es lo que tiene. Tal vez para algunas otras personas esa comprensión es diferente. Pero hoy yo te vengo a decir, no te angusties, no te angusties. Y es cierto que nos tenemos que presentar como niños, Él puede tener control de muchas cosas de nuestra vida. Hoy el Señor te dice, yo estoy en medio de ti. Yo soy el Señor Sabaoth. Yo estaré como el Dios guerrero. No temas, porque yo estoy en medio de ti y yo te daré paz. Jehová Shalom. Aleluya. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Veamos ahorita otro de los nombres que aparecen en la Escritura y encontramos este otro que es Tsidkenu. Tsidkenu significa, Jehová, Tsidkenu es, Jehová es mi justicia. Y en todo momento el Señor te dice, yo voy a ser un Dios justo. Incluso me hace recordar cuando Abraham quiso justificar a Lot. Y entonces él dijo, ¿acaso el Dios que es el más justo sobre toda la tierra no hará justicia? Y el mismo Padre le hizo, claro, yo voy a hacer justicia. Y mi justicia es que, porque vino Abraham y sacó a luz, si hubieran 50 justos, aquí con Lot, él pensando, seguramente Lot ya lleva no sé cuántos años viviendo ahí, tal vez unos 20, 30 años, unos 20 años, imagínense. Ya en 20 años él ya habrá hecho 50 convertidos. Entonces 50 justos. Y el Señor le dijo, no hay 50 justos. Y empieza bajando, como que se empieza a regatear eso. 40 entonces, no, 30 no, 20 no. Y cuando llega a 10 y ya se dio cuenta, Abraham, que el Señor le dijo, no hay ni 10. Él se dio cuenta que de su casa, cuando salieron de su casa, salieron 10 convertidos por Abraham. O sea, los hijos de Lot y sus parejas y sus matrimonios. Entonces, se dio cuenta Abraham que realmente él estaba pidiendo al Dios justo que haga justicia y él mismo no había hecho justicia al darle seguimiento a Lot y ver si él mantenía sus credos, sus confianzas.
no hay como confiar en nuestro Dios. Él va a ser justo conmigo y Él nos quiere hacer justicia. Es más, Él dice, yo voy a hacer, si tú pecas, yo quiero ser justo contigo, pero si te arrepientes y buscas al Señor Jesús y te arrepientes de corazón y le pides perdón, el Señor hace justicia, Él te borra de una cosa muy sobrenatural. Bueno, pero leamos cómo dice Jeremías 33, 16, donde aparece este término Sidkenu. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Ese renuevo justo que habla aquí es Jesucristo. Él salió del linaje de David. Y Él hará juicio y justicia en la tierra, porque nosotros fuimos justificados por este renuevo, por Jesucristo. Él nos endereza, Él nos limpia. En aquellos días estará salvo Judá y Jerusalén morará segura. ¿Y cuál es el nombre con el cual será llamada? O este renuevo, el Señor justicia nuestra. Qué lindo saber que el Padre nos dice que el Padre puede ser un Padre radical, un Padre exigente, un Padre, llamémosle, duro en el sentido de decir yo mantengo mi credo y yo voy a tratarte con dureza, pero es un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre que el anhelo antes de juzgar a alguien para perdición le da la oportunidad que este alguien se pueda arrepentir para que pueda hallar la vida eterna. Y por eso es que el plan perfecto de Dios se culmina en Jesucristo, porque Él mismo dice, Él es el que viene a justificar, el que viene a hacer el que viene a corregir a aquel que me busca de todo corazón. ¿Dónde aparece este término también, Sidkenu? Aparece cuando Abraham encuentra a Melquisedec, que era llamado también rey de justicia. Leámoslo conmigo y acompáñeme tal como lo dice Hebreos capítulo 7, 2 y 3, y hacen la relación de Melquisedec con Jesucristo. Entonces dice que Abraham le entregó a Melquisedec el diezmo de todos los despojos, o sea, de los reyes que él atacó para poder liberar a Lot, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia, que es figura de Jesucristo. Y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz, o sea que Jesucristo es nuestro Shalom también. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio, ni días, ni fin, ni de vida. Dando a entender que esta entidad que se le presentó, pues era una entidad eterna, siendo hecha semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, perpetuo, por siempre. Y en Él tenemos que saber esperar y saber que Él nos justifica, que en Él podemos nosotros esperar el perdón de pecados, el perdón de, pues, si tú sabes que te has alejado, ¿sabes qué es lo más triste de algunos? Que aunque han buscado a Dios y tal vez han flaqueado, a lo mejor se han apartado o se han enfriado, pero sienten que ya no son dignos. Dirán y piensan, seguramente ya no soy digno que Dios voltee su mirada hacia mí. Y eso no es lo que quiere el Padre. El Padre te dice, no, voltea mi mirada hacia mí y reconoce que te has alejado, reconoce que has hecho mal, reconoce que necesitas un cambio. Entonces ahí viene la palabra metanoia, que es arrepiéntete y haz un giro y arrepiéntete y yo haré que seas justificado por medio de Jesucristo el justo. Aleluya. Qué lindo. Y sabes,
con esta próxima referencia de los nombres, termino con los nombres del Antiguo Testamento del Señor. Y es nada menos que entender que nuestro Dios es nuestro Jehová o nuestro Señor Roy, que es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor, como Jesucristo es nuestro pastor. En todo esto lo que Él quiere es que aquel que se arrepiente, que ha sido justificado, aquel que ha encontrado la paz de Dios en su vida, aquel que ha visto la defensa de su causa a un Dios guerrero delante de él, aquel que ha caminado confiado porque Dios está con él, Jehová Sama, porque Dios está allí con él. Él puede finalizar, él puede vivir confiado y finalizar sus vidas diciendo, yo tengo pastor. Así como David lo dijo en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor. Y como dice, nada me faltará, ¿verdad? Señor, tú eres nuestro pastor. Va a haber un día que el Padre anhela tanto al volver a recuperar la identidad del pueblo de Israel para que los pueda pastorear. Él nos dijo que al nuevo pueblo, que es el pueblo, la iglesia, que es el pueblo llamado la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, dice, Jesucristo mismo les dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas, por sus amigos. El buen pastor es el que se entrega por ellos. Bueno, dice que el buen pastor, con el fin de volver a atraer al pueblo de Israel, dice que al final de la gran tribulación, cuando estén ellos asediados y en medio de tantos frentes, prácticamente exterminados como lo estamos viendo ahora, el Señor Jesús va a venir y se va a posar en el Monte de los Olivos. Y que cuando Él esté, ellos lo van a ver. Entonces van a decir, al fin vino el Mesías, ya vino el Mesías. Pero el Señor les va a decir, yo soy el Mesías, yo soy Jesús, a quienes ustedes rechazaron. Entonces, mire lo que dice la Escritura, y quiero que lo lea conmigo despacio. En Zacarías capítulo 13, 6 y 7, dice, y alguien le dirá, al que va bajando al que está posado en el Monte de los Olivos, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Hay otras versiones que dicen, ¿qué son esas heridas en tu mano? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Y ellos dirán, entonces tú eres Jesús. Después dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. ¿Y qué hicieron ustedes? Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Ellos vinieron y los rechazaron y el pueblo de Israel fue disperso. Pero el Señor, por amor a un pueblo, Dios mismo los reunirá y se revelará, diciéndoles, yo soy nuevamente su pastor. Confíen en mí. Aleluya. Bendito sea mi Padre. Bueno, con esto prácticamente finalizamos el día de hoy con estas nuevas nombres que vimos hoy. Jehová Sabaoth, que es el Dios de los ejércitos. Jehová Shalom, que es Dios mi paz. Jehová Sama, que es Dios está allí. Jehová Sidkenu, que es Dios mi justicia. Y Jehová Roy, o nuestro Señor Roy, Dios mi pastor. Acuérdense que en todo esto el Señor quiere ser siempre la prioridad y el número uno en tu vida.
Con esto finalizamos el discipulado de hoy. Yo te quiero bendecir y pedirle a Dios que gobierne en tu corazón y en todo lo que emprendas y en todo lo que anheles y estés dispuesto a poner delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que me está escuchando. Bendícelo y levántate tú como el Dios de paz. Levántate como el Dios guerrero, como el Dios presente, que Él está allí siempre, como el Dios que hace justicia y Dios nuestro pastor. Bendícelo y santifícalo en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. También te doy la oportunidad, si tú has sido edificado por este ministerio y quieres sembrar para que esta palabra empiece a dar fruto en gran manera, pues aquí adelante encuentras el banco y la cuenta monetaria en mi nombre para que tú puedas ser bendecido y pues de alguna manera, si quieres, lo puedes hacer. No es una obligación, pero que el Señor bendiga tu vida y todo lo que emprendas. Bueno, con esto finalizamos. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.